Bien amigos, hoy nos salimos de la comodidad de nuestro estudio. Hemos invadido el estudio del podcast de uno de los jóvenes políticos más destacados en las últimas décadas, Yayo Sano Batón. Muchísimas gracias, hermano, por venir y ayudarnos y hacer esta entrevista que siempre es interesante con gente influyente y determinante como lo eres tú. Veo que eres muy polifacético. Si no estuviera en la política, Yayo, estuviera como influencer, comunicador. Pero si yo no tuviera en estos menesteres y no me apasionara tanto el servicio público, la política, estar con la gente, a mí lo que me hubiera gustado ser profesor y escritor. Corrupción, es una palabra. El diablo. Educación. Sobrevivir. Haití. Ahí tengo que decirte dos. Problema y oportunidad. Reelección. 2 periodos y nunca más. PLD y la Fuerza del Pueblo. Ojalá mejoren, el país los necesita. Dos cosas antes de terminar. He tenido la oportunidad de entrevistar precandidato y candidato. ¿Se compromete a darme esa entrevista? Cuando sea presidente. Bueno, si aspiro y si gano, tú puedes estar seguro que tú vas a tener la entrevista. Bien amigos, hoy nos salimos de la comodidad de nuestro estudio. Hemos invadido el estudio del podcast de uno de los jóvenes políticos más destacados en las últimas décadas. Abogado, catedrático, pero más importante, actual director de la Dirección General de Aduanas, Yayo Sano Batón. Qué bueno que nos permitiera entrar aquí en prácticamente tu hogar, detrás de la oficina. Muchísimas gracias, hermano, por venir y ayudarnos y hacer esta entrevista que siempre es interesante con gente influyente y determinante como lo eres tú. ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Yayo, San? Yayo. Y antes me decían Yayo solamente, ¿sabes? La familia lo más allegado, pero ya ahora yo he querido que todo el mundo me diga Yayo. Es el nombre que estoy utilizando más y más y más, porque Eduardo Sanz es mi hijo y él no ha comprado todo este altitaje. O sea, que Yayo es el nombre artístico. Yayo es Yayo. ¿Y Yayo Pinto qué significa? Eso fue una idea de Orlandito Jorge, que es como un hermano menor que me regaló el papá de él, que era mi gran mentor y amigo, Orlando Jorge Mera. Y él se inventó Yayo Pinto por lo de Gallo Pinto y porque él me quiere poner a pelear. Y yo soy un hombre que no peleo, pero él parece que quiere tener eso. Y él fue que se inventó el nombre y a mí no me disgustó. Yo creo que cuando alguien sabe de algo, hay que dejarlo actuar. Y Orlandito sabe mucho de comunicación. Y bueno, yo dije, bueno, está bien. Veo que eres muy polifacético. Si no estuviera en la política, Yayo, ya te voy a decir Yayo, sí, claro, estuviera como influencer, comunicador, presentador. Mira, yo soy relajado de naturaleza. A veces las obligaciones diarias y el mucho trabajo te saca de tu personalidad un poquito más alegre y llena de humor. Yo hago de la alegría, trato de hacer de la alegría una disciplina, pero la verdad es que no siempre se puede porque hay que estar apretando tuerca y ahora soy un cobrador de impuestos. Imagínate tú, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Pero si yo no tuviera en estos menesteres no me apasionara tanto el servicio público, la política, estar con la gente, a mí lo que me hubiera gustado ser profesor y escritor y en esas disciplinas, pues yo hubiera encontrado la manera a mí me encantaba dar clases, me encanta escribir, pero fui abogado, después de abogado fui desarrollador inmobiliario y entonces Luis Abinader yo siempre me gustó la política, tú ves, pero Luis Abinader me reclutó ya cuando yo estaba dejando la política. Porque acuérdate que éramos PRDistas y el PRD lo único que hacía era perder. Entonces llegó un momento que yo como que me cansé de perder. Pero ahí me entusiasmé con Luis, que yo le veía como un ángel diferente. Me entusiasmé tanto con él que terminé como director de aduanas de su gobierno, que a veces no me explico cómo, pero
pero en eso estamos. Pero lo del podcast y la comunicación te va muy bien. El podcast Lo que el Yayo Pinto lo hice, tiene mucho view. lo hice. Yo hacía un programa de televisión con mi mamá hace muchos años, en los años 97, 98. Mi mamá tenía un programa que se llamaba Conversando con Doña Zaida y yo hacía los viernes que se llamaba Conversando con la Juventud. Pero después la carrera, el derecho, los negocios, la política me sacaron de la comunicación. Benita está ahí. Pero ahora que comienzan estos menesteres y entonces la gente comienza a hablar del 28 y entonces uno todo el tiempo con saco y corbata y cobrando impuestos, había que buscar la manera de generar una conversación directa con la gente en otro ambiente y de otra forma y tratar de sacar el yayo un poquito más fuera de la caja, porque porque los funcionarios siempre andamos con esa palabra es alta ofensiva, funcionario es como una vaina que te dicen, yo no quisiera que me dijeran funcionario, de verdad, yo no. Entonces el podcast salió como para tratar de ser el yayo normal, el yayo que siempre es. Entonces eso me lo recomendaron algunos amigos. Y ahí tuvo mucho que ver Orlandito también, otra amiga mía que se llama Karina, y Malena, Helen, un grupo de gente con la que siempre estamos pensando qué cosas podemos hacer y entonces ahí nació el podcast. Bueno, yo sé que te gusta, como lo dijiste, el tema de la lectura, los libros, recomiendas libros, pero actualmente, ¿tú estás viendo una serie o qué libro estás leyendo actualmente, hoy, en esta semana? Yo tengo por disciplina, desde que lo puedo recordar, porque mi lectura es una historia con mi papá. Yo, carajito, era muy revoltoso, o muy jodón, yo no sé si eso ahora se puede decir, pero yo era muy jodón. Y mi papá me agarró un día y me dijo, mira, la vida se puede vivir de muchas formas, pero no de cualquier forma. Y me regaló un libro que se llamaba Los Tres Moqueteros, se llama, que es de Alejandro Dumas. Yo tenía que tener 13, 14 años cuando él me regaló ese libro. Y eso para mí fue increíble, porque yo de una vez me amanecí en Francia defendiendo a un rey que el cardenal Richelieu lo tenía medio secuestrado y esas historias, uno para todo, todo para uno. Y eso me despertó mi imaginación. Y desde esa edad hasta mis 48 años yo siempre estoy leyendo un libro. Y yo tengo una disciplina que yo leo 2 libros. Eso ya después de profesional. Yo siempre leo un libro que me entretiene y un libro que me enseña. Siempre, todo el tiempo. A veces una página por noche, a veces 20 páginas, ya no tengo el tiempo. Pero eso es lo que me mantiene como con sanidad, me mantiene como, si yo no leo me vuelvo loco. Sí, hay gente, por ejemplo, que bota el estrés y se desconecta con el gimnasio. Lo hace con los libros. Pero No, actualmente, como tú estás viendo, el gimnasio también, pero no, mentira. el gimnasio también es No, donde está. no. Pero, El ¿qué libro está gimnasio es leyendo una actualmente? asignatura pendiente. El gimnasio, yo estoy leyendo ahora un libro el que me está enseñando es un libro sobre una disputa que tuvo Franklin Delano Roosevelt con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos cuando asumió la presidencia de ese país en el año 1933, que él reformó muchísimas cosas y los jueces comenzaron a tumbarle las decisiones ejecutivas. Algo parecido a lo que está pasando con el presidente Trump, y lo compré en un viaje que hice recientemente y se llama FDR versus la Suprema Corte. Y eso es lo que me está enseñando. Entonces, estoy leyendo un libro que me entretiene muchísimo, que es de un autor como novelesco, policial, de espía, que se llama Vince Flynn, que escribe como de estas historias de un terrorista que va a acabar el mundo, entonces viene un espía de la CIA y lo salva. Y con ese me relajo y con el otro aprendo. Bien, entonces, Luis Abinader, actual presidente, te reengancha a la política. ¿Cuál fue la palabra clave Mira, que te reenganchó? a mí me reenganchó a la política Luis porque tuvimos un desencuentro. Ajá, Sí, ¿cómo así? bueno, porque yo era del equipo de Luis, yo estaba trabajando con Luis porque veníamos de aquella crisis Hipólito, Miguel y Luis, y después de que perdemos las elecciones con Hipólito en el 2012, yo ahí mismo asumo una cercanía con Luis para ayudarlo a él. Entonces, en ese proceso vienen unas elecciones del partido y yo quiero que Luis me apoye a mí a ser presidente del partido. Y Luis me dijo que sí, me apoyó, pero la verdad es que perdí. Y cuando perdí, le eché la culpa a él. A veces uno, cuando te pasan las cosas, Siempre se busca un culpable. siempre se busca un culpable. Entonces yo dije, conchole, si Luis me hubiera hecho esto, mira, yo de absurdo, porque al final nadie puede hacer que el otro sea lo que no se gana. Entonces yo ahí tomé una reflexión y dije, mira, yo tengo mi negocio, a mí me está yendo bien, yo tengo mi vocación,
Recuerdo que tuve un viaje a Madrid en esa época, de trabajo, por diferentes cosas, y yo dije, mira, yo voy a dejar esto. Eso tiene que haber sido, no me acuerdo el año, pero cerca del 12 ahí. Y entonces cuando regresé me dediqué a mi negocio, etcétera, y me olvidé un poquito del PRD y de lo que era eso. Y entonces ahí vino la expulsión de Hipólito Mejía y Orlando Jorge y Gianil Lavasky y Andrés Bautista del PRD. Y ahí Luis me llama y inclusive va a mi oficina y me dice, ya, yo no nos podemos quedar fuera de esto, mira lo que está pasando, la democracia dominicana. Yo descalentado con él. Pero la verdad es que la humildad de él y mi Abel, la humildad, también el hecho de que a Orlando lo habían votado del PRD, Orlando era como tan hermano mío como lo son Marianito, Elena y Alejandra. Y como que el ultraje a Orlando, la visita de Luis, entonces yo asumí el caso como abogado de defender a los expulsados. Terminé ese abogado. Entonces ahí me enredé siendo abogado de ellos. De ese ejercicio como abogado, entonces me fui sintiendo impotente, porque esos jueces de ese entonces, Tribunal Superior Electoral, era una cosa increíble, viejo. O sea, yo nunca como abogado he vivido una experiencia más absurda. Era que tú le llevabas un argumento y ellos te condenaban. Y después tú le llevabas el otro argumento y te condenaban también. Entonces ahí la impotencia y el seguimiento de Luis, que la gente cree que Luis se ganó esa presidencia, de que por Luis trabajó, hermano, mire, como no, no, pero una cosa, y Luis era un tipo en esa época que nos daban las 2 y las 3 de la mañana analizando. Entonces me fui entusiasmando de nuevo y le fui cayendo atrás a Luis Abinader hasta el sol de hoy, le sigo cayendo atrás. Orlando y tú fueron muy amigos. ¿Cómo te llegó esa pérdida? Óyeme, viejo, mira, Orlando, yo le digo a todo el mundo que yo no fuera quien soy sin Orlando Jorge Mera. Porque cuando yo llego al PRD siendo un muchacho, yo era revoltoso, como te estoy diciendo, yo siempre he tenido un temperamento muy intempestivo, muy intempestivo. Entonces Orlando era la calma y yo era el fuego. Y Orlando me aconsejó mucho. Y me aconsejó en momentos muy difíciles de mi vida, hasta con temas personales, con temas de negocio. Y se fue convirtiendo en mi hermano mayor. Ahora estábamos en el gobierno, el ministro de Medio Ambiente y yo en aduana. Y cada vez que yo tenía una cosa difícil, yo lo llamaba, le decía, Orlando, ¿qué tú crees esto? Yo recuerdo que yo estaba un día en mi oficina firmando. Estábamos firmando una serie de documentos. Y me llama Carolina Mejía, que estaba entrando al despacho de Orlando. Cuando me llama Carolina y comienza a dar gritos y entonces me menciona la palabra Orlando y lo mataron. Yo no, ¿qué es lo que está hablando Carolina? Entonces yo tranco el teléfono, salgo y cogemos para el Ministerio de Medio Ambiente. Y yo te tengo que decir que será siempre uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo llegué al ratico y encontré el cuerpo de él en el suelo. Y inclusive ahí llegó después el Ministerio Público, la policía, todo. Fue una escena muy terrible. Y para mí, viejo, yo te digo, eso es algo que, óyeme, los caminos de Dios a veces son difíciles de entenderlo, porque tú dices, el que menos se lo merecía, el que menos Orlando era la decencia que caminaba. Un hombre decente, serio, a carta cabal. Pero esa es la vida, hermano. Estamos aquí prestados hasta el mismo momento de... Somos administradores de lo que Papá Dios nos da. Eso es así. ¿Tú has soñado con ser presidente de la República Dominicana? Oh, pero por supuesto, por supuesto. El que asume la actividad política se topa con eso en su momento. Con el tiempo y la madurez tú vas entendiendo que no se persigue la presidencia de la República, se persigue la capacidad de influir en la sociedad. Entonces, esa capacidad de influir en la sociedad te le va poniendo nombre. Si tú me preguntas a mí, cuando nosotros estábamos haciendo campaña con Luis, ¿cuál es el cargo que yo voy a ocupar en el gobierno de Luis? Yo te hubiera mencionado 10 cargos y no te hubiera mencionado la dirección de aduana. Sin embargo, eso fue lo que terminé haciendo. Y yo creo que el que trabaja política... ¿Y cuál cargo te hubiese gustado? No, la verdad es que yo pensé honestamente que yo venía del sector turístico y yo ahí fue que trabajé, yo pensé que podía aportarle a mi país desde el Ministerio de Turismo, o lo podía hacer desde cualquier otra disciplina, quizás con el mismo presidente en Palacio, consultor No, pero hay jurídico, tiempo. bueno, Quedan 3 muchas años de otras cosas, gobierno. pero bueno, la dirección de aduana fue lo que él entendió donde yo podía servir y la verdad es que no me arrepiento, no me ha ido mal, creo. Pero lo que te digo es que cuando uno está en la actividad política tú tienes que influir, trabajar, y la gente te va aspirando y la gente te va colocando donde tú vas.
Pero yo creo que nadie que se haya dedicado con mucho tiempo a la política no se ha soñado con la más Con bajar la importante, escalinata. con la más importante posición que tiene la actividad política, que es dirigir una nación. Siempre hay 100 días de tregua. ¿Qué harías como presidente en esos 100 días? Mira, yo pienso que la principal labor de un presidente, y es lo que he aprendido observando a Luis, es la de conciliar, es la de generar criterios comunes. Los países resuelven problemas cuando sus fuerzas vivas los asumen como tema país. Y yo creo que esta sociedad tiene muchas cosas, cuando tú hablas de la migración haitiana, cuando tú hablas de la necesidad que tenemos de hacer de nuestra economía, que ya es una de las principales de toda América Latina, pero todavía nos falta llevar esa prosperidad a los centros más desposeídos del país. Hay muchos temas que como sociedad, los empresarios, los sindicatos, las academias tenemos que asumir. Y yo lo primero que haría es llamar a una gran conciliación nacional para ver de qué manera enfrentamos estos temas, no como gobierno, no como partido político, sino como país. En una frase, corrupción, en una palabra. El diablo, desgracia, Educación, destrucción. una sola. Está bien, Educación, sobrevivir. Haití, Ahí tengo que decirte dos. está bien. Problema y oportunidad. Reelección, Yo soy como cree Luis, que eso, 2 periodos y nunca más. PLD y la Fuerza del Pueblo. Ojalá mejoren, el país los necesita. ¿Por qué Yayo se diferencia de los demás que también tienen el sueño de ser presidente de la República Dominicana? Porque yo he tratado de prepararme para entender la sociedad dominicana. La he tratado de estudiar. Y entiendo que le puedo aportar desde esa o desde cualquier otra posición. ¿Cuáles son? Hasta ahora tiene ya 4 años y algo, ya para 5. Esos logros que Yayo ha hecho en aduana. Lo primero es haberle metido tecnología a los procesos, haber reformado la ley de aduana, que era de 1942 y era verdaderamente arcaica. Yo creo que esas dos cosas, la tecnología y la reforma legal, han sido fundamentales. Y también, si te puedo agregar otra cosa, el trabajo que hemos hecho con las exportaciones. El programa que hemos lanzado de Exporta Más, que ya tenemos casi 500 empresas que están exportando por la asesoría y la ayuda que le ha dado la Dirección de Aduana. Esas 3 cosas me llenarán de orgullo siempre. 2 cosas antes de terminar. He tenido la oportunidad de entrevistar precandidato y candidato. Bueno, de hecho, a Luis Abinader tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Es difícil entrevistarlo después que pasan de candidato a presidente de la República. ¿Te compromete a darme esa entrevista cuando sea presidente? Bueno, esa pregunta tiene varias preguntas en sí. Lo primero es que si aspiro y si gano, tú puedes estar seguro que tú vas a tener la entrevista. Siendo presidente. Sí, si aspiro y si gano. Porque no estamos en época de política. Perdón, no estamos en época de campaña, sí de política. No. Entonces, ahora mismo yo no estoy en versión candidato. Lo estaré si Dios lo permite en un tiempo, pero ahora mismo, si te asumo que soy candidato, te estoy diciendo algo que no corresponde con la verdad. Finalmente, en Yayo Pinto, tu podcast ha entrevistado diversas personalidades, políticos, social, farándula, influencer. ¿A quién tú no entrevistarías en el podcast de Yayo Pinto? Wow. Mira, yo soy una persona abierta, yo entrevistaría a casi todo el mundo, pero a mí hay algo que como abogado me dio norte. Una vez una gente que fue a pedirme que defendiera a un gran amigo de nosotros. Y cuando yo le pregunto que qué había hecho ese amigo había tenido una disputa doméstica y le había dado un par de trompas a la mujer. Y yo le dije, mira, yo como abogado lo único que no defenderé nunca es un hombre que le pone la mano a una mujer. Entonces yo no entrevistaría jamás, así como no lo defendí como abogado, yo no entrevistaría jamás a una persona que use la violencia en general, pero contra una mujer o contra un niño. Bueno, señores, Yayo San Lobatón, director general de aduana, quien sueña con ser presidente. ¿Qué usted cree?